Hay un arma poderosa que pocos cristianos están utilizando correctamente y por eso están perdiendo batallas importantes. ¿Quieres saber cuál es y cómo puede cambiar tu vida? ¿Y sabías que el 80% de los cristianos luchan con batallas espirituales sin darse cuenta de la solución que tienen a su alcance? Acompáñame en este mensaje transformador. Pero antes de continuar, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos mensajes edificantes que pueden transformar tu vida y fortalecer tu fe día a día. Lo que voy a compartir contigo hoy es un secreto que puede transformar tu vida de fe. La armadura de Dios. Esta es la clave para vivir una vida victoriosa todos los días, si sabes cómo usarla correctamente. Pero atención, no basta con simplemente conocerla, es necesario vestirla y activarla con entendimiento. Pregúntate, ¿por qué algunos parecen inquebrantables mientras otros se desmoronan ante las primeras dificultades? El secreto está en cómo utilizan esa armadura. Al final de este video comprenderás cómo cada pieza es esencial para vencer las batallas que enfrentas, ya sean dudas, miedos o incluso tentaciones financieras. Y lo mejor de todo, te mostraré cómo poner esa armadura en acción de manera práctica y poderosa. ¿Estás listo para descubrir el secreto que puede cambiar tu caminar de fe? La preparación para una victoria constante y espiritual requiere una disciplina continua. No es una batalla que ganamos una vez para luego descansar, sino un campo de guerra constante donde la vigilancia es esencial. El enemigo, astuto como es, siempre busca brechas. Estar preparado, vistiendo la armadura de Dios diariamente, garantiza que no seremos sorprendidos por sus ataques. La oración es la clave para esta preparación. Es a través de ella que establecemos una conexión divina, una línea directa con Dios donde recibimos fuerza y discernimiento. No te pierdas los próximos minutos, porque lo que estás a punto de aprender podría ser el punto de inflexión en tu vida espiritual. Comencemos este viaje juntos hacia una vida de victoria y propósito. Pero, ¿te has alistado para las luchas cotidianas? Imagina a un soldado que acude al combate sin sus armas o protección. Del mismo modo, muchos cristianos intentan afrontar el día sin la armadura de Dios y acaban cayendo en las trampas del adversario. La práctica espiritual diaria, como leer pasajes bíblicos al amanecer o dedicar tiempo al ayuno, es lo que nos equipa contra los ataques que se avecinan. Recuerda, cada pieza de la armadura, desde el yelmo de la salvación hasta la espada del Espíritu, es esencial para esa batalla. ¿Acostumbras a dedicar tiempo cada día para fortalecerte espiritualmente? Cuando hablamos de preparación, no se trata solo de protegernos, sino de avanzar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las tentaciones económicas, por ejemplo, pueden aparecer intentando desviar nuestra atención hacia obtener dinero de formas que contradicen los principios cristianos. Pero cuando estamos espiritualmente preparados, logramos discernir esas trampas y actuar con justicia e integridad. La armadura nos ayuda no solo a protegernos, sino a avanzar con confianza en nuestro camino. ¿Has reflexionado sobre cómo la armadura de Dios puede asistirte en tus finanzas? El Espíritu Santo nos guía en esta preparación constante. Cuando buscamos la presencia de Dios, ya sea en oración o leyendo su palabra, estamos reforzando nuestra armadura. Cada oración que hacemos es un acto de fe que nos conecta con la protección divina. Cuando permanecemos firmes en oración, no importa cuán intensa sea la batalla, sentimos la paz de Cristo reinando sobre nuestras vidas. La preparación diaria también nos brinda una certeza. Dios está siempre a nuestro lado. ¿Experimentas esa paz en tu día a día?
Esta preparación continua no nos aleja de las batallas, sino que nos capacita para enfrentarlas con valentía y fe. Cada pequeña victoria que conquistamos a lo largo del día es un reflejo de esa prontitud espiritual. Cuando llegue la tempestad, no estarás conmovido, pues te habrás fortalecido previamente ya vistiendo la armadura de Dios. Esto abre espacio para experimentar la victoria constante, aquella que solo quien vive en preparación permanente puede conocer. La disciplina espiritual es el cimiento sobre el cual se construye una vida de victorias constantes. No es suficiente ponerse la armadura de Dios una sola vez y asumir que estaremos protegidos para siempre. Al igual que un guerrero que afila su espada y mantiene su armadura en perfectas condiciones, nosotros también debemos cuidar y fortalecer nuestro espíritu de manera constante. La lectura de la palabra es también una herramienta fundamental para mantener nuestra fe afilada y lista para las batallas diarias que enfrentamos. Pero también, ¿te has detenido a pensar en cómo la práctica diaria de la oración fortalece tu conexión con Dios? Muchos olvidan que la disciplina es la clave para una vida cristiana sólida y victoriosa. Imagina a alguien intentando correr una maratón sin haber entrenado nunca. Probablemente se agotaría rápidamente y no llegaría a la meta. De la misma forma, sin disciplina espiritual, nos debilitamos y somos más susceptibles a los ataques del enemigo. La armadura de Dios necesita ser vestida diariamente con intención y propósito. No podemos ser negligentes y pensar que un acto aislado de fe nos sostendrá en medio de las tormentas. La fe es como un músculo que necesita ser ejercitado constantemente para mantenerse fuerte. ¿Has considerado establecer una rutina diaria para fortalecer tu espiritualidad? Esta práctica continua no solo nos fortalece, sino que también nos protege de los ataques más sutiles. A veces, el enemigo no llega con grandes desafíos, sino con pequeñas dudas, miedos y tentaciones cotidianas. Sin la disciplina constante de levantar el escudo de la fe y colocarnos el casco de la salvación, esas pequeñas embestidas pueden convertirse en grandes derrotas. Cada versículo que leemos, cada oración que elevamos, es como añadir una capa extra de protección a nuestra armadura espiritual. ¿Has notado cómo la disciplina espiritual puede protegerte de los desafíos diarios que, aunque parezcan pequeños, se acumulan y pueden afectarnos profundamente? Un ejemplo práctico de disciplina espiritual es reservar un tiempo cada día para meditar en un versículo y reflexionar sobre cómo aplicarlo en tu vida. Esto no solo fortalece tu fe, sino que también te mantiene en sintonía con la voluntad de Dios. Además, si aún no tienes esta práctica diaria, ¿qué tal comenzar con solo 10 minutos al día dedicados a meditar en la palabra? Recuerda, ser disciplinado espiritualmente no significa ser perfecto, sino estar comprometido con el proceso. Dios honra a aquellos que buscan su presencia con constancia, y es precisamente esa constancia la que nos permite estar siempre armados, listos para enfrentar cualquier batalla. Cada día que decides ponerte la armadura de Dios, estás declarando victoria sobre las mentiras del enemigo y fortaleciendo tu espíritu para los desafíos que vendrán. ¿Estás dispuesto a desarrollar esta disciplina diaria en tu vida? El enemigo ataca donde somos débiles. El enemigo no ataca al azar, es estratégico y astuto. Observa atentamente nuestras debilidades, las áreas donde estamos más vulnerables, y es allí donde lanza sus dardos encendidos. Puede ser a través del miedo, la duda o incluso las tentaciones que juegan con nuestros deseos más profundos. Pero Dios nos ha dado la armadura necesaria para cubrir esas áreas sensibles. ¿Has identificado cuáles son tus áreas de mayor vulnerabilidad? Tal vez sea el temor al futuro o la ansiedad por tus circunstancias económicas. Reconocer nuestras debilidades no es señal de derrota,
sino el primer paso para fortificarlas con la ayuda de Dios. Al ser conscientes de estas áreas, podemos orar específicamente por ellas y pedirle a Dios que nos fortalezca. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra mejor defensa contra las mentiras del enemigo. Cuando conocemos las Escrituras, podemos contrarrestar las dudas y temores con la verdad de Dios. Por ejemplo, si luchas con sentimientos de insuficiencia, recuerda que en Filipenses 4:13 se nos dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La oración es nuestra línea directa con Dios, una comunicación constante que nos permite recibir guía, consuelo y fortaleza. No subestimes el poder de una vida de oración activa. Es en la intimidad de la oración donde encontramos refugio y donde nuestras debilidades se convierten en fortalezas a través del poder de Dios. Avanzando con confianza en medio de las batallas, no fuimos llamados a vivir una vida de temor, sino de poder y dominio propio. La armadura de Dios no solo nos protege, sino que también nos permite avanzar con confianza en medio de las batallas. Cada pieza de la armadura tiene un propósito específico y juntas nos equipan para enfrentar cualquier desafío. ¿Estás avanzando en tu propósito o te sientes estancado por las circunstancias? A veces, las batallas que enfrentamos pueden parecer abrumadoras, pero con la armadura de Dios podemos caminar con seguridad. El cinturón de la verdad nos mantiene firmes en las promesas de Dios, mientras que la coraza de justicia protege nuestro corazón de la condenación y la culpa. Los zapatos del Evangelio de la Paz nos preparan para llevar el mensaje de esperanza a otros, incluso en medio de nuestras propias luchas. ¿Has considerado cómo tu propia victoria puede inspirar a otros a buscar a Dios? Compartir nuestras experiencias y testimonios no solo fortalece nuestra fe, sino que también puede ser la chispa que encienda la esperanza en el corazón de alguien más. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, y al avanzar con confianza, estamos cumpliendo con ese llamado. La importancia de la comunidad en la disciplina espiritual. No estamos solos en este camino. La comunidad de fe juega un papel crucial en nuestra disciplina espiritual. Rodearnos de otros creyentes nos brinda apoyo, ánimo y rendición de cuentas. ¿Formas parte de una comunidad o grupo que te apoya espiritualmente? La Biblia nos exhorta en Hebreos 10:25 a no dejar de congregarnos. Juntos podemos animarnos unos a otros, compartir cargas y celebrar victorias. La unidad fortalece nuestra armadura y nos prepara mejor para las batallas que enfrentamos individualmente. El cinturón de la verdad, por ejemplo, combate las mentiras que intentan desviarnos. ¿Has pensado en qué área de tu vida el enemigo intenta atacarte más? Es común que el enemigo se aproveche de nuestras inseguridades. Quizás sea la falta de confianza en uno mismo, la sensación de que no somos suficientes, o incluso la culpa por el pasado. La coraza de la justicia es lo que nos protege en esos momentos. No es nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo que nos cubre. Cuando vestimos esta coraza, estamos declarando que nuestra identidad no está en los fallos del pasado, sino en el sacrificio de Jesús. ¿Qué haces para recordar que tu identidad está en Cristo y no en tus debilidades? El miedo es una de las armas más efectivas del enemigo, pero el escudo de la fe es nuestra defensa. La fe no es una sensación, sino una elección diaria de confiar en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Cuando el miedo intenta tomar el control, necesitamos levantar ese escudo y recordar que el Señor está con nosotros en cada batalla. Esto significa, por ejemplo, confiar en Dios en áreas financieras, creyendo que Él proveerá, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Puedes confiar en Dios, incluso frente a las incertidumbres financieras.
Otra área en la que el enemigo gusta atacar es nuestra mente. Planta dudas sobre quiénes somos y sobre las promesas de Dios para nuestras vidas. El casco de la salvación es lo que protege nuestros pensamientos. Nos recuerda que somos redimidos, que tenemos una nueva vida en Cristo y que las mentiras del enemigo no tienen poder sobre nosotros. Quizás el enemigo esté intentando convencerte de que no eres digno de la salvación o de que Dios te ha olvidado. ¿Cómo has protegido tu mente contra esos ataques? Recuerda, el enemigo ataca donde somos débiles, pero Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Cuando usamos cada pieza de la armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe y el casco de la salvación, estamos revestidos del poder de Dios. La armadura no solo es defensiva, sino que nos prepara para avanzar, incluso en las áreas donde nos sentimos más frágiles. ¿Ya has identificado cuáles son tus áreas de debilidad y cómo puedes protegerte con la armadura de Dios? La unidad de los creyentes en el combate espiritual es fundamental. En el campo de batalla espiritual, nadie lucha solo. La unidad entre los creyentes es una de nuestras mayores fuerzas, pues juntos somos mucho más fuertes. Cuando unimos nuestras oraciones y fe, formamos una barrera espiritual que el enemigo no puede romper. Jesús ya nos enseñó que donde dos o más estén unidos en su nombre, Él estará presente. Mateo 18:20. Imagina la fuerza que surge cuando una comunidad de creyentes se une en oración, con el mismo propósito y fe. ¿Has experimentado el poder de orar junto con otros hermanos? La fuerza de la unidad espiritual va más allá de las batallas personales. Cuando nos conectamos con otros creyentes, formamos un ejército espiritual indestructible. Cada uno de nosotros trae una experiencia, una habilidad, un don que cuando se suman, crean una fuerza colectiva inquebrantable. El enemigo teme cuando los creyentes están unidos, pues sabe que esa unión edifica el cuerpo de Cristo y fortalece las defensas espirituales de cada uno. Quizás estés enfrentando una batalla y sientas que estás solo. ¿Has pensado en buscar apoyo y oración en tu comunidad de fe? La unidad entre los creyentes también nos ayuda a avanzar. Cuando nos rodeamos de personas que comparten la misma fe y propósito, somos alentados a continuar, incluso en los momentos más difíciles. Así como los soldados en un campo de batalla se apoyan mutuamente, nosotros también debemos hacer lo mismo en nuestra caminata espiritual. Participar en grupos de oración, conectar con amigos que comparten la misma fe y buscar orientación pastoral son formas prácticas de fortalecer esa unidad. ¿Con quién puedes unirte hoy para fortalecer tu fe? Además, la unidad nos protege contra las divisiones que el enemigo intenta sembrar. Un ejército dividido es fácilmente derrotado, pero cuando estamos unidos, el enemigo no tiene brechas para entrar. La oración conjunta y la intercesión son armas poderosas que nos mantienen firmes y unidos. Un ejemplo práctico es participar en vigilias de oración o organizar momentos de ayuno colectivo, donde el propósito es buscar la intervención de Dios en favor de todos. ¿Has participado en momentos así con tu comunidad? Esta unidad, sin embargo, exige compromiso. Así como en una batalla donde todos los soldados deben estar en sintonía, nosotros también debemos estar alineados con el propósito de Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Cuando estamos conectados de esta forma, edificamos unos a otros y formamos un frente de batalla inquebrantable. Esta conexión es fortalecida por la oración, el estudio de la palabra y la comunión entre los creyentes. ¿Estás listo para unirte a otros y formar esa muralla espiritual que el enemigo no puede derribar? El casco de la salvación es uno de los principales blancos del enemigo y es por eso que es tan esencial.
Protege nuestros pensamientos, que son frecuentemente bombardeados con dudas, miedos y confusiones que el enemigo intenta sembrar. Cuando recordamos nuestra salvación y el sacrificio de Jesús, estamos blindando nuestras mentes contra esas mentiras. Es como poner un filtro que no permite que lo negativo o falso entre en nuestra mente. ¿Has reflexionado sobre cómo la certeza de tu salvación puede influir en tus pensamientos? El casco de la salvación no es solo una pieza de protección, sino también un recordatorio constante de que pertenecemos a Dios. Nos recuerda que fuimos comprados por un alto precio y que nuestra identidad está afirmada en Cristo. Cuando esta verdad está clara en nuestras mentes, nos volvemos inmunes a las acusaciones del enemigo. A menudo, el enemigo intenta hacernos dudar del amor de Dios, pero el casco nos protege de esas mentiras. ¿Has experimentado días en que la confusión mental parecía dominarte, pero al recordar tu salvación, sentiste que la paz regresaba? La mente es el campo de batalla donde el enemigo más actúa, intentando plantar pensamientos de duda y derrota. Con el casco de la salvación, somos capacitados para discernir lo que es verdad y lo que es engaño. Esto nos permite mantener el enfoque en Dios y en sus promesas, en lugar de ser llevados por la marea de pensamientos negativos. Un buen ejemplo de esto es cuando en medio de una crisis la persona recuerda un versículo que la fortalece, como Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo sueles manejar los pensamientos negativos que surgen en tu mente? Por lo tanto, al poner el casco de la salvación, estamos protegiendo la parte más vulnerable de nuestro ser. Nuestra mente es allí donde se libran las batallas más intensas, y con el casco ganamos la certeza de que ya tenemos la victoria en Cristo. Recuerda, no es por nuestra fuerza, sino por la salvación que Jesús conquistó por nosotros. Con esto en mente, avanzamos con confianza, sabiendo que independientemente de los ataques que vengan, estamos protegidos. ¿Ya has puesto el casco de la salvación hoy para proteger tus pensamientos? El cinturón de la verdad es el fundamento de la armadura de Dios. Simboliza la verdad absoluta de la palabra de Dios, aquella que mantiene todo en su lugar y nos guía en medio de las incertidumbres. Sin la verdad, nuestra vida espiritual se vuelve inestable y fácilmente caemos en las trampas del enemigo, quien es el padre de la mentira. Vestir el cinturón de la verdad es estar anclado en lo que Dios dice acerca de nosotros y en lo que Él promete. ¿Has afirmado en la verdad de la palabra o las mentiras del mundo han ocupado espacio en tu mente? La verdad, sin embargo, no es solo un concepto teórico, necesita ser vivida. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Lo que significa es que vivir en la verdad es seguir sus pasos diariamente. El cinturón de la verdad nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que es engaño del enemigo. En el mundo actual, donde tantas mentiras son presentadas como verdades, vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús es la única manera de no ser engañado. ¿Cómo has aplicado la verdad de Dios en tus elecciones diarias? Además de protegernos de las mentiras externas, el cinturón de la verdad nos libera de las mentiras internas. Aquellas que nos cuentan que no somos suficientes, que no podemos ser usados por Dios o que nuestros errores nos definen. Cuando estamos revestidos con el cinturón de la verdad, esas mentiras no tienen poder sobre nosotros. Sabemos quiénes somos en Cristo y caminamos con confianza. En resumen, el cinturón de la verdad no es solo una pieza de la armadura, es el punto de partida para toda nuestra vida espiritual. Cuando estamos afirmados en la verdad de Dios, somos inquebrantables
incluso cuando el enemigo intenta engañarnos. Esta verdad es la base que sostiene nuestra fe, nuestra justicia y nos guía hacia la paz. Vestir el cinturón de la verdad es vivir de forma íntegra y transparente, sabiendo que la palabra de Dios es nuestro norte. El escudo de la fe es una de las partes más esenciales de la armadura de Dios, ya que nos resguarda de las flechas encendidas del adversario, esos ataques repentinos de duda, temor y tentación. La fe es nuestra defensa, lo que nos sostiene firmes incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Imagina estar en medio de una tempestad donde los vientos y relámpagos intentan derribarte. El escudo de la fe es la protección que te mantiene en pie, porque confías en Dios y en sus promesas. ¿En qué momento sientes que necesitas alzar ese escudo con más fuerza? Elevar el escudo de la fe es una acción deliberada. No se trata de esperar pasivamente a que las cosas mejoren, sino de confiar activamente en que Dios tiene el control. Esto puede significar mantener la fe en medio de un problema financiero, confiando en que Dios proveerá lo necesario, o en una crisis de salud, creyendo en la sanación y en el cuidado divino. La fe no elimina las dificultades, pero nos capacita para enfrentarlas con seguridad, sabiendo que la victoria está asegurada. ¿Has confiado en Dios ante los desafíos que aparecen en tu vida? Uno de los más grandes retos que enfrentamos es el asalto del miedo. El adversario disfruta usar el temor para paralizarnos, pero el escudo de la fe detiene ese ataque, recordándonos las promesas de Dios. Cuando la fe es nuestra protección, el miedo pierde su poder para controlarnos. Evocar esas promesas anula las mentiras que el adversario intenta arrojarnos. ¿Has nutrido tu fe con la palabra de Dios? Es esencial recordar que el escudo de la fe no es un elemento de protección individualista. Al igual que los soldados romanos se unían formando una muralla de escudos, nosotros también podemos unirnos en fe con otros creyentes. Cuando oramos en conjunto, alzamos nuestros escudos y nos convertimos en una fortaleza impenetrable contra los ataques espirituales. Por eso, nunca subestimes el poder de compartir tu fe con los demás. ¿Estás dispuesto a levantar el escudo de la fe y unir fuerzas con tu comunidad espiritual? La coraza de la justicia es una pieza vital de la armadura de Dios, diseñada para proteger nuestro corazón, el centro de nuestras emociones y decisiones. Sin ella, quedamos vulnerables a los ataques de culpa, vergüenza y condenación que el enemigo adora lanzar. La coraza no está basada en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo que nos cubre y nos resguarda. Cuando entendemos esto, somos capaces de caminar con confianza, sabiendo que nuestro valor no está en nuestras fallas, sino en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Has reflexionado sobre el poder que esta coraza tiene para proteger tu corazón? El corazón es frágil y sin la coraza de la justicia puede ser fácilmente herido por las mentiras del enemigo, la culpa por los errores del pasado, la vergüenza por no alcanzar expectativas y el miedo a ser condenados son algunas de las armas que Él usa para desestabilizarnos. A pesar de los errores, la coraza de la justicia es nuestra protección diaria contra los ataques del enemigo, tanto internos como externos. Nos recuerda que, por más imperfectos que seamos, nuestra justicia no viene de nosotros mismos, sino de Cristo. Esto nos da fuerza para continuar avanzando, sabiendo que estamos protegidos y que podemos vivir en integridad, alineados con la voluntad de Dios. ¿Ya te has vestido hoy con la coraza de la justicia para proteger tu corazón y tus emociones de las mentiras del enemigo? Los zapatos de la paz son otra parte esencial de la armadura de Dios.
Este calzado de la preparación del Evangelio de la paz nos permite caminar con firmeza, incluso en los terrenos más difíciles y en las situaciones más desafiantes. La paz que proviene de Cristo nos ofrece estabilidad y confianza para avanzar, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Es como estar en medio de una tormenta, pero con los pies bien plantados en la certeza de que Dios está al mando. ¿Has experimentado esa paz que te mantiene firme incluso en los momentos más turbulentos? Además, los zapatos de la paz nos equipan para avanzar, incluso en caminos complicados. Cuando todo parece incierto o inestable, la paz de Cristo nos permite seguir caminando con confianza. Tal vez estés atravesando una etapa de decisiones importantes, como cambios en tu vida profesional o personal. Con los zapatos de la paz puedes seguir adelante, sabiendo que, independientemente de las circunstancias, Dios está guiando tus pasos. ¿Has considerado cómo la paz de Cristo puede ayudarte a enfrentar esos momentos de incertidumbre con mayor serenidad? Por lo tanto, los zapatos de la paz son más que una simple protección. Nos preparan para caminar con propósito y confianza. No importa cuán difícil sea el camino, cuando nuestros pies están firmes en el Evangelio, avanzamos con seguridad. La paz de Cristo no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para llevar esa paz a un mundo en caos. ¿Te has puesto hoy los zapatos de la paz para seguir adelante con confianza y compartir ese mensaje con los demás? La espada del Espíritu es otro componente crucial en la armadura de Dios. Esta espada, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en todo el equipo. No es un arma física, sino espiritual, y tiene el poder de cortar las falsedades y los engaños del adversario. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, utilizó las Escrituras para derrotar a Satanás. De la misma forma, nosotros también necesitamos estar armados con la palabra para combatir las trampas espirituales que enfrentamos a diario. Sin la espada del Espíritu, nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Pero con ella, podemos proclamar la verdad y transformar cualquier situación. ¿Has utilizado la palabra de Dios como tu arma de defensa y ataque? A menudo pensamos que la batalla espiritual es una lucha ardua, pero la verdad es que nuestras palabras basadas en las Escrituras tienen poder. La espada del Espíritu nos permite confrontar directamente las mentiras que el enemigo lanza contra nuestras vidas. Por ende, la espada del Espíritu es nuestra arma más poderosa en la batalla espiritual. Nos otorga la capacidad de combatir las mentiras del adversario con la verdad de Dios y nos habilita para avanzar en el propósito divino para nuestras vidas. Jamás subestimes el poder de una palabra pronunciada con fe, ya que puede cambiar circunstancias y traer victoria. ¿Has empuñado la espada del Espíritu hoy para cortar las falsedades que el enemigo intenta lanzar sobre tu vida? Vestir la armadura de Dios diariamente nos resguarda de las batallas grandes y pequeñas. Cada pieza tiene una función específica para mantenernos fuertes y firmes frente a los desafíos cotidianos. La vida cristiana es un caminar constante de fe, y estar preparado para cada paso, por pequeño que parezca, hace toda la diferencia. ¿Has puesto tu armadura hoy para enfrentar las luchas diarias con confianza y seguridad? Reflexiona por un momento en qué áreas de tu vida necesitan la protección y el poder de esta armadura. ¿Te sientes espiritualmente debilitado? Quizás sea el momento de levantarte, ponerte la coraza de la justicia, alzar el escudo de la fe y utilizar la espada del Espíritu para avanzar en tu propósito. No esperes más. Dios te ha llamado a ser un vencedor, pero eso solo es posible si estás plenamente preparado. Comparte en los comentarios qué parte de la armadura sientes que necesitas fortalecer en tu vida
Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dios te bendiga grandemente.